Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estamos a unas pocas horas. Bueno, quien dice pocas, me estoy refiriendo a unas 10 horas. Estamos a 10 horas de comenzar el solsticio. Así que una nueva etapa que comienza en nuestro año. Solsticio de verano para los que están en el hemisferio norte, solsticio de invierno para los que están en el hemisferio sur. Así que, bueno, mañana se los voy a volver a decir, pero como sucederá durante esta noche, entonces les deseo que todos comiencen un muy buen solsticio. Comenzamos el día de hoy con nuestra semana física en el chakra corona del mes de Géminis. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer tema, que espero que lo hayan leído. Les recomiendo siempre leer el post antes de la charla, porque a veces hay temas que en la charla doy por hechos, ¿sí? Que ya se hablaron en el post. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Recuerden eso. Bueno, vamos entonces al tema de hoy. Que es muy interesante. Ideologías. Vamos a la etimología de la palabra, como siempre. Bueno, vamos a tomar estos conceptos, antes que nada. Ideología. Ideo viene de eido, que significa ver en griego, que da origen a la palabra eideia, que significa la forma del observable, aquello que observo y puedo darle una forma en eso que observo. Y por el otro lado, la palabra logos. Logos significa palabra, que da lugar a un concepto y por lo tanto un conocimiento. Es así que la ideología es el conocimiento de las formas observables. De las formas observables. Esto da un concepto de que la ideología básicamente desarrolla un mapa mental de un montón de cosas que hemos visto, se van sumando diferentes conceptos, se arma la forma mental y a eso se le llama una idea, a la suma de diferentes observaciones. Pasan a formar un mapa mental que llamamos idea, aquello que fue observado. Y logía, logos, es el concepto, por lo tanto es el concepto del observado, el concepto de las formas mentales. Entonces, algo a entender de la palabra logos, que es algo que me importa explicarlo porque hay mucha gente en el mundo espiritual que utiliza la palabra logos como si fuera algo externo que nos está dominando. Lo he visto por ahí, me lo han preguntado, entonces lo aclaro acá. La palabra logos fue utilizada por la filosofía para definir conceptos abstractos de cosas que no se pueden contabilizar como seres, individuos o entidades por sí mismas. No se puede contabilizar.
Entonces, por ejemplo, podemos decir el logos de la divinidad, ¿sí? Son cosas que están más allá de lo contable, no se pueden decir. Entonces, es una palabra que engloba un concepto. Por eso se le llama el logos. ¿Está? Luego se tomó desde el punto de vista más religioso, espiritual este concepto y se nombró al logos como si fuera un ser creador que está fuera de nosotros y que domina o lo que sea. No tiene nada que ver, ¿sí? Esto es mezcla de religión cristiana con filosofía griega, ¿sí? No es algo real. Lo siento si lo digo así duramente, pero no es algo real. Es mezcla de filosofía griega con tradiciones religiosas cristianas, que terminan creando unas corrientes gnósticas en las cuales se le llama logos a un ser, a una entidad que en realidad no existe, porque en realidad era un concepto que no se puede contar. Bueno, eso para explicar esto por si lo escuchan alguna vez. Bien, de la palabra logos surge la palabra logía, es decir, las palabras logias. Las logias, las logias eran los grupos filosóficos que se dedicaban al estudio de lo abstracto, ¿sí? Fíjense que en el momento histórico en que surgen las logias de la Grecia, las religiones impedían el estudio de lo abstracto porque eso solo le correspondía a Dios. No se podía entender a Dios, no había que cuestionar a Dios. Entonces se hicieron prohibidas las logias, ¿sí? Por eso nosotros, después de una tradición de 2000 años de religiosidad, todavía hoy tenemos la tradición de considerar que las logias son malas. Pero es una cuestión meramente religiosa la que hace que hoy llamemos logias a ese tipo de cosas negativas. Las logias no son malas, son aulas de estudio de la lógica, ¿sí? De ahí viene la palabra. Usar la lógica eran grupos donde se estudiaba desde la lógica el logos, los conceptos abstractos. ¿Está? Lo que sucede es que se tuvieron que cerrar para protegerse de que los cristianos los mataran, básicamente, así de simple. Después, que la gente que formaba parte de las logias hicieran cosas malas o lo que sea, es otro tema, ¿sí? Pero esto es como echarle la culpa a toda una universidad porque dentro hay 5 o 6 profesores que son lo peor del mundo, ¿sí? No tiene la culpa la universidad, ni el concepto, ni el estudio de que haya personas dentro que hagan cosas malas, ¿sí? Bueno, quería clarificar esto para que se entienda. Bueno, entonces, vamos a la idea. ¿Cómo se conforma una idea? Bueno, hoy di un ejemplo para entender cómo se forma una idea y fue a través de la abeja. Bueno, vamos a este concepto. Nosotros vemos una abeja y los antiguos llamaron a esta abeja con el nombre de bzz. ¿Por qué? Porque la abeja hace bzz, 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 bzz. Entonces le pusieron el nombre bzz. Bzz termina derivando en palabras como bzz, biz, abiz, bzz. Todos esos sonidos así que terminan dando la palabra abyss, que en inglés da el origen a la palabra bee, y en español la palabra abyss que da abilla. Entonces, abeja, viene de ahí. Origen de apicultura, ¿sí? La palabra api. Entonces,
bze. La palabra bze que va a derivar en bi para el inglés y abeja en español. Cuando ponemos la palabra abeja y yo digo abeja, ¿qué se nos viene a la cabeza? De la palabra abeja podemos empezar a crear un mapa mental. Podemos crear la idea de panal. Podemos decir, ¿qué hay en el panal? Miel. Miel. ¿Dónde está el panal? En un árbol. ¿Quién come la miel? Un oso. Por ejemplo, ¿no? ¿De qué color es la abeja? Amarillo y negro. Entonces, de repente, empezamos a unir diferentes conceptos. Y también conceptos abstractos, como por ejemplo, la abeja, ¿cómo vive? En un reino. Donde, ¿qué hacen las abejas? Trabajan. ¿De dónde sacan la miel? De las flores. ¿Dónde están las flores? En los árboles. ¿Sí? Fíjense el mapa mental que estoy creando de la palabra ze. O sea que de repente, en su mente, no nos damos cuenta, ¿no? Pero no nos damos cuenta de esto, pero cuando decimos la palabra abeja, en una fracción de segundo, nuestro cerebro armó todo este mapa de imágenes relacionadas a la palabra abeja. A todo esto se le llama una idea. So all of this is what we call an idea. ¿Qué es una idea? Es la forma de aquello que he visto, la forma de cosas que unidas conforman una cosa mayor. Son muchas formas que he observado y que conforman una estructura mayor. Pero ¿qué sucede? Tal vez muchos de ustedes no hayan visto nunca un oso. Tal vez muchos de ustedes nunca hayan visto realmente un panal o cómo funciona, por ejemplo. Entonces, ¿por qué a veces mi mente, a pesar de nunca haber visto un oso comer miel, lo relaciona con un oso? Básicamente porque una idea es transferible a otra persona. Una idea es transferible a otro. Y esto puede ser cultural, como por ejemplo haber visto el dibujito de Winnie the Pooh, ¿no? Comer un oso comiendo miel y queda registrado. Pero no es una experiencia personal, no es algo que yo haya visto y que sepa por qué pasa. No es que yo estaba en el bosque y vi un oso comiendo miel. Es que de repente vi la película de Winnie the Pooh cuando tenía 8 años y relaciono a los osos con la miel. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Que
¿Qué significa? Que cuando yo recibo otra idea, una idea, la recibo con experiencias de otros, porque son conceptos muy antiguos, conceptos que ya otros englobaron en la palabra abeja. ¿Mm? Entonces estoy heredando ideas. Luego encontramos el verbo. ¿Qué hace el verbo? ¿Qué hace el verbo idear? Toma una idea preestablecida con otra idea preestablecida, la idea abeja con la idea enfermedad, y encuentra una tercera solución, que es utilizar la miel, por ejemplo, para ayudar a alguien que tiene un problema de garganta. Utiliza diferentes conceptos para crear un nuevo mapa mental. Algo nuevo, novedoso, que no se observó, pero que se creó a partir de unir diferentes ideas. Y entonces ahí tenemos la ideología. La ideología sería que yo tengo diferentes conceptos relacionados creando mapas, y lo que hago es unirlos a todos como uno solo. Una idea, otra idea, otra idea, idea. Diferentes ideas que forman otra idea mayor y los englobo a todos en una sola, en un grupo de ideas. ¿Qué hacen las ideologías? Sirven como bibliotecas de datos comunes para generar seguridad en muchos grupos de personas. Vamos ahora a entenderlo de esta manera. So let's go now to get it in this way. Acá tengo un grupo de personas que forman una familia. Otro grupo de personas que forman otra familia. Otra familia. Otra familia. Otra familia. Otra familia. Otra familia. 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 Estas familias, recordemos, familia viene de la palabra fame, que significa hambre. Son grupos de personas que se reúnen por hambre para trabajar juntas y conseguir comida. Pero fíjense que hay familias que son pequeñitas, ¿sí? Entonces no pueden trabajar mucho. Entonces, esto es una familia y estos se juntan para formar un clan. ¿Sí? Que no tienen por qué ser directamente la misma familia, pero forman un clan. Estas familias y estos clanes, tenemos, por ejemplo, una familia, otra familia, otra familia. So here we have families. Y acá tenemos un clan y otro clan. Estos grupos son diferentes el uno del otro.
y por lo tanto tienen diferentes formas de entender el mundo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tienen diferentes formas de entender el mundo? De esta manera. Esta de acá dice B, bi. Esta de acá dice bis. Esta de acá a la abeja le dice apis. Esta de acá le dice apis. Esta de acá le dice sí, bis. No, vamos a poner la abeja. Abella. ¿Mm? Entonces tenemos acá que cada una de estas tiene un concepto diferente de lo que es la abeja, porque le llaman diferente. Entonces tienen ideas diferentes, objetivos diferentes en relación a la abeja. Por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, puede ser cualquier cosa. Ok. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que no se entienden muy bien. No se entienden. Viven en las mismas regiones, zonas, pero no se terminan de entender. Es como si fueran diferentes países de Europa, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene un problema externo que los afecta a todos, que trae un problema a todos juntos, todos estos se tienen que poner de acuerdo. Por eso, lo que se hace es tomar las ideas, similares entre unos y los otros. No funciona. Tomar las ideas similares entre unos y los otros. Tengo esta idea, esta idea, esta idea. Tengo ideas que son similares entre unos y los otros. Y lo que hago es unir conceptos. Y de repente obtengo una ideología. Diferentes conceptos que se unen para dar lugar a una forma mayor. Entonces, de repente, por ejemplo, una ideología puede ser una religión. Y de repente, todos hablan diferentes idiomas, pero todos son cristianos. ¿No? Porque todos tenían la necesidad de la misma fe. Esto es lo que vemos de una ideología, ¿sí? Esto es lo que es una ideología. La ideología es un conjunto de formas diferentes. Generación tras generación, ¿qué sucede? Las ideologías van pasando y se mantienen 2000 años de una misma religión, de una misma forma de pensar. Las familias ya son diferentes, los clanes ya no existen. Ya se rompió toda la estructura y, sin embargo, la ideología que nos mantenía todos unidos sigue. Es heredada como concepto cultural. ¿Por qué las ideologías se heredan de esta manera? Porque las ideologías trascienden los problemas momentáneos. Las ideologías van más allá del conflicto actual, del aquí y ahora. La ideología nos permite entender que hay problemas que se van a seguir repitiendo constantemente,
y que como una tradición tenemos que mantener la ideología para que nos mantenga sostenidos, para que nos mantenga seguros cuando vuelva a suceder. Lo demás muere, lo demás se transforma. Las ideologías nos dan seguridad a través del tiempo. Ideologies gives us security, makes us feel safe through time. Pero ¿qué sucede? Que las ideologías son creadas en función de un conflicto momentáneo, de un tiempo específico. Por lo que una ideología puede servir si los conflictos de ese tiempo siguen repitiéndose. Pero si dejan de repetirse y el contexto es diferente, la ideología fracasa, ya no sirve como una herramienta conjunta. También muere. Pero ¿cuál es el grave error que nosotros solemos hacer con las ideologías? Es creer que son para siempre, porque creemos que son tan buenas para nosotros que van a ser buenas para siempre. Las ideologías son útiles para momentos específicos, para unirnos ante conflictos específicos. Son mapas mentales para resolver temas de aquí y ahora. Por eso las ideologías que hoy en día mueven al mundo no sirven realmente, porque son viejas o son basadas en cosas antiguas. Lo que nosotros estamos haciendo es crear una ideología. Esto que hacemos, esta filosofía que estamos compartiendo, el yo soy, todo esto es crear una ideología. Pero lo que hay que saber es que esta ideología va a caducar, que no es para siempre. Que esto que yo les estoy diciendo ahora, va a venir alguien dentro de pocos años a transformarlo y darle otra vuelta superadora. El grave problema que tenemos siempre es creer que hemos llegado al momento, que este es el momento. Y no, nunca llega el momento, porque en realidad siempre somos eslabones del momento. Porque el universo es una constante. Nuestro gran reto, entonces, es tomar esto que estamos haciendo como un paso más para trascender hacia otro nivel, sabiendo que después hay otro más diferente. Y cuando llegue el momento, hay que saber dejar este. Por esto mismo, una de las frases que me han dicho es pasar de la ideología a la biología. Podríamos entender que cada animal y cada planta es una ideología. Cada especie es una ideología. Pero cada especie en esta tierra ha evolucionado y ha ido dejando de ser lo que es para darle lugar a otra parte superadora, a otro estadio superador de sí mismo. Es decir, si cada especie es una ideología, ninguna especie realmente mantiene su propia ideología desde el inicio de la existencia de la Tierra. Todas se han adaptado a la vida, vida,
Todas se han adaptado a la transformación del medio. No hay ninguna ideología que no haya evolucionado. Por esto, cuando vemos la naturaleza, nos damos cuenta de que cada estadio evolutivo es una ideología, como una especie. Pero sigue y continúa, ¿sí? Biología es el conocimiento de la vida. Biología es el conocimiento de la vida. No es solamente un mapa mental de una especie. Todos nos tuvimos que transformar para seguir adelante. Entonces, los invito a tomar conciencia de cuáles son sus ideologías y ver si esas ideologías son de conflictos reales de hoy o nacen de momentos antiguos. Si son útiles a las herramientas que tenemos hoy. Para trascender una ideología es necesario conocer bien sus orígenes y darnos cuenta si en ese origen todavía nos es útil. Hoy, como hemos visto, el mundo se divide en ideologías, muchas ideologías, izquierdas, derechas, y si nos ponemos a pensar muy bien, ninguno realmente está actuando realmente a través de izquierdas, de derechas o ese tipo de cosas. Todas las ideologías están fracasando porque las ideologías que siguen tratando de sobrevivir fueron basadas en un mundo que estaba desconectado. Hoy tenemos redes. Ninguna ideología que haya surgido antes de los años 80 sirve. Ninguna. Y otra cosa muy importante a decir. Atrévanse a cambiar de ideologías. Porque muchas veces solemos catalogar a las personas por ideologías y si alguien cambia de ideología es como un pecado. Y no, el objetivo es justamente cambiar de ideologías, atreverse a mutar, a hacer otra cosa. Justamente una de las grandes ideologías es creer que hay que defender esa ideología hasta la muerte. No. Yo he cambiado un montón de veces lo que pensaba sobre muchas cosas. Y no me da vergüenza pensar eso. Tenía una amiga en el colegio que me decía que era un hipócrita. Sí, puede ser. Pero yo prefiero adaptarme al medio, prefiero evolucionar y no creer siempre lo mismo. Entonces, catalogar a las personas de si somos de izquierdas, de derechas, feministas o no sé qué, lo otro, qué sé yo, basta. Estamos en un momento del mundo en que cada vez hay más ideologías y más nos separamos entre nosotros por no ser uno mismo y tratar de ver en cuál encajo. Porque por una cosita diferente que uno dice, ya está catalogado dentro de otro grupo ideológico, ¿no? Así que como dijo Groucho Marx, estos son mis principios y si no les gustan, tengo otros. Bueno, vamos a la alineación. So, let's go to the alignment. La vibración del día es K. The vibration for today is K.
La afirmación es: yo soy producto del mentalismo. The statement today is: I am mentalism's product. El código del día es placer, vergüenza. La base de nuestro cuerpo es la que genera esa energía necesaria para todo el cuerpo. Y para lograrlo debe sentirse complacido y en alta resonancia. Para ello, la onda de vibración de dicho chakra raíz emite la emoción positiva del placer, que sentimos tanto en cuerpo físico, emocional o mental, y que genera esta emoción por la cantidad de descarga energética de la Kundalini al fluir desde este centro. En su contraparte, la energía negativa de este centro bipolar se relaciona a la emoción de la vergüenza, es decir, al temor a mostrar placer o seguridad o mostrarse tal cual uno es. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en nuestra respiración. Inspiro profundo. Tomo conciencia de todo mi cuerpo físico. Suavemente comienzo a mover las articulaciones de mis pies, en círculos los tobillos, las rodillas, cadera, las manos, muñecas, codos y hombros. Lentamente, cada uno a su tiempo. Las vértebras en la columna y el cuello, hasta mover el maxilar, bostezando. Tomen su tiempo para sentir cada una de las articulaciones y las partes del cuerpo moverse con suavidad, como en una danza. Sientan.
Me vuelvo consciente de cada movimiento de mi cuerpo. Y reconozco que cada pequeña parte de este cuerpo está constituido por las ideas del pasado. Yo soy una idea surgida en la mente del universo. Soy el producto del mentalismo. Soy la idea del universo. Soy la idea de la divinidad. Soy la idea de los átomos, de las células, del reino animal. Soy la idea de los homínidos. Soy la idea del árbol, de la familia. Soy la idea de mí mismo. Y con mis manos comienzo a recorrer con ambas manos al mismo tiempo, desde mi cabeza, cada parte de mi cuerpo, reconociendo esas ideas, las ideologías que me conforman. Reconozco cuáles son las ideologías que rigen mi vida. Voy acariciando cada una de las partes despejadas, las orejas, cejas, ojos, las partes de los labios, las manos, los dedos, los brazos, los pechos, piernas, pies. Lentamente reconozco cada parte dual de mí y las ideas que encuentro en ellas, las ideologías que me hacen ser lo que soy. Tomo estas ideas, estas ideologías que encuentro en mí
y las honro. Les honro por haberme traído hasta donde me encuentro hoy. Es gracias a las ideologías que me encuentro donde estoy. Y reconozco que es momento de transformarlas, de trascender hacia una nueva idea, evolucionando. Inspiro profundo y llevo todas estas ideologías a mi chakra corona y masajeando con suavidad despierto mi capacidad de ver más allá, de tomar conciencia y crear una nueva idea. Inspiro profundo, relajando mis manos, my hands. Y sintiendo esta sensación en la corona, activo su luz en mí. Yo soy producto del mentalismo. Yo soy producto del mentalismo. Yo soy producto del mentalismo. Por eso, yo pienso, yo pienso, yo pienso. Inspiro profundo y acariciando los dedos de las manos, la yema de los dedos, comienzo a volver aquí y ahora.
Gracias a todos por estar aquí un día más. Y nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora.